Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy contamos con el doctor Salvador Tranche, presidente de SENFIC, con Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, y con Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. En este contexto en el que estamos ahora, lo que queríamos preguntaros primero es que si ahora más que nunca es necesario un paciente activo, empoderado y además que sea corresponsable en la gestión de su enfermedad. Empezamos por Karina, que es nuestra paciente, que nos cuente. Bueno, muchas gracias a iSanidad y a Luis por invitarnos a la plataforma de organizaciones de pacientes. Nosotros creemos siempre, ¿no?, en esa parte que tenemos que invertir todos en esa corresponsabilidad y para tener ese paciente más activo, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis importante, sanitaria, pero también social, y tenemos que ahora más que nunca acompañar a los pacientes, ¿no? Porque han cambiado un poco los circuitos muchas veces, la incertidumbre que se ha generado durante esta crisis sanitaria pues es importante y bueno, yo creo que en este momento tenemos que invertir y buscar espacios donde poder informar mejor, formar mejor a nuestros pacientes para que en esta etapa que vamos a vivir con una situación más complicada de atención sanitaria, pues no empeoremos, nos cuidemos más, entendiendo que psicológicamente y también pues ha habido un empeoramiento de muchas patologías, de mucha gente que sigue en casa con miedo y ahí se hace mucho más complicado el autocuidado y tenemos que recordar muchos hábitos de vida, la adherencia a nuestros tratamientos y eso pues es labor de todos, ¿no? Se entiende igual desde atención primaria, desde el ámbito de los médicos, se entiende igual, es decir, es necesario que el paciente sea activo, que el paciente se empodere y además sea corresponsable con su enfermedad. Sí, sin duda. Bueno, primero agradeceros, Luis, y a iSanidad la participación, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que estamos en un momento crítico, pero crítico por lo que es ahora de la pandemia y crítico porque lo que hagamos ahora va a condicionar el futuro del Sistema Nacional de Salud para los próximos años. Si en este momento no se hacen reformas, dejaremos al Sistema Nacional de Salud condenado al ostracismo durante muchos años. Y esas reformas, además de reformas internas de organización, pasan ineludiblemente por contar con los pacientes. Yo incluso diría que más que empoderado, el término que me gustaría emplear ahora es corresponsabilidad, ¿no? Porque ahora se van a producir o se deben de producir cambios en el Sistema Nacional de Salud y esos cambios tienen que contar, por supuestísimo, con los pacientes, con pacientes corresponsables. Si ellos no se corresponsabilizan, no va a ser posible hacer esta transformación del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, lo vemos así desde Medicina y Familia y creemos que es un momento absolutamente importante y capital que ellos participen y se hagan corresponsables de la transformación del sistema. Ana, ¿y desde la farmacia se ve igual? Pues exactamente igual, Luis. Lo primero, igual que mis compañeros, pues agradecerte a ti y a iSanidad la oportunidad de poner voz también a los farmacéuticos. Y si antes pues teníamos unos desafíos que parece que a veces se nos han olvidado, porque hace muy poco todas nuestras tertulias y todos nuestros coloquios pues estaban alrededor de los grandes desafíos del sistema, que siguen estando: el envejecimiento, el aumento de la cronicidad, el aumento de la dependencia, el mayor número de enfermedades o la mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas que provocan discapacidad, dependencia. Es decir, teníamos unos retos que a esos retos, que además aumentan e influyen mucho en la presión asistencial del sistema, tenemos terapias más innovadoras y costosas, tenemos la cobertura universal, etc. Es decir, a los retos de antes se une la situación de ahora, que ha dejado ver que tenemos otro reto más, muy gordo y muy importante. Y como dice muy bien Salvador, es el momento de las reformas. El reto de tener una estrategia de salud pública ambiciosa y que ponga el foco en la prevención, en el diagnóstico precoz y en la promoción de la salud. Y para mí, y lo hemos dicho en muchas ocasiones los farmacéuticos, afrontar estos retos no los podemos hacer solos. O sea, la magnitud de los retos es tan grande que solo se puede salir y solo se puede enfrentar uno a estos retos todos unidos, pero esto tampoco es una entelequia, ¿no? Nosotros decimos que es necesario aportar más inteligencia al sistema, y aportar más inteligencia al sistema significa aportar más talento, es decir, contar con la opinión de todos, no solo los decisores políticos, no solo los profesionales sanitarios, de una manera muy especial los pacientes, las asociaciones de pacientes, que además también representan en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, y lo sabe muy bien Karina, a los cuidadores, que también es una parte muy importante de esta ecuación.
tener más inteligencia no es solo aportar más talento, es trabajar de otra manera, como decía Salvador. O sea, hay que reorganizar las rutas asistenciales y trabajar de una manera pues, más organizada, más transversal, etcétera. Es contar con la tecnología para que haya más comunicación. Es, sin duda, pues trabajar con la sanidad privada también y desarrollar alianzas que le aporten más capacidad asistencial al sistema público. Y, sin duda alguna, pues es invertir pues, más también en investigación. En definitiva, a los retos que ya teníamos, que eran muy complicados, de sostenibilidad del sistema, de envejecimiento, de cronicidad, de cobertura, etcétera. O sea, a esos retos ahora le añadimos una pandemia que ha puesto de manifiesto que necesitábamos un reto más que probablemente no estaba con la contundencia que tenía que estar, que es una estrategia de salud pública potente como país y seguramente también pues, global en la interrelación con los países. Entonces, en todos estos retos y en toda esta ecuación solo se puede salir aportando más inteligencia al sistema. Y esa inteligencia, sin duda alguna, una ecuación, vamos, un punto de la ecuación importantísimo es la voz de los pacientes. Y es un paciente no solo empoderado, yo estoy muy de acuerdo con Salvador, es empoderado, ya está empoderado porque sabe mucho y está muy ocupado en su enfermedad, pero sobre todo un paciente corresponsable y cogestor de los resultados en salud, no solo de su terapia farmacológica, sino de todo su proceso y de su tratamiento. Así que claramente hoy más que nunca es la hora del paciente. Haciendo remarcando un tema que dices, ¿está empoderado o está empoderándose? ¿Cuál es el término correcto? Es decir, ¿todavía hay camino que recorrer? En mi opinión, yo creo que todavía hay camino que recorrer, pero aquí los profesionales sanitarios tenemos que ayudar mucho en darle a los pacientes todas las herramientas, no solo herramientas de información, sino de formación y además integrarles en lo que es el diseño de las rutas asistenciales. O sea, yo creo que el empoderamiento no es algo que es solo del propio paciente. Yo creo que todos tenemos ese objetivo y todos tenemos algo que hacer. En el caso de la farmacia, nosotros hemos firmado hace no mucho tiempo un manifiesto con ellos, no, es un documento de compromiso porque ya teníamos y hacíamos cosas con las organizaciones de pacientes, pero es que queremos dar un paso más porque entendemos que no vamos a poder abordar los retos que tenemos y no vamos a poder salir ni de esta pandemia, ni tampoco de todo lo que nos queda en el futuro, ni vamos a poder abordar las reformas si no los integramos en todo, en nuestros procesos de investigación, en la asistencia, en la formación. Es decir, que esto no es una cosa solo de los pacientes, entonces todos tenemos que contribuir a ese objetivo de empoderarse y yo creo que todavía queda recorrido. Esa es mi opinión, pero aquí Karina seguro que ella lo sabe mucho más. Pero tenemos que, en mi opinión, tenemos que todavía hacer muchas más cosas. Luis, si me permites un apunte, no sé si Karina va a comentar algo. Por lo menos los sanitarios, tendemos a pensar en el empoderamiento como algo individual, ¿no? Como una corresponsabilidad del paciente ante la gestión de su propia enfermedad. Yo creo que esto no va a cambiar si los pacientes no entran en las estructuras de gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Y este es el elemento clave, ¿no? Tienen que entrar en la gobernanza y eso es un elemento de transparencia y de gestión de los servicios públicos, ¿no? Hasta que no entren ahí va a ser muy difícil que realmente tengan una voz y capacidad de intervenir en las decisiones de los servicios sanitarios, ¿no? Al margen del hecho individual, de mayor corresponsabilidad individual en la gestión de la propia enfermedad o del papel de las asociaciones de pacientes en la gestión de las patologías crónicas o las patologías específicas, ¿no? Pero si estas instituciones no están en las estructuras de gobierno del Sistema Nacional de Salud, digamos que la participación no va a ser real, no se va a producir una transformación seria. Creo yo, no sé qué opináis. Sí, yo totalmente de acuerdo, suscribo 100% tus palabras. Karina, que te tenemos ahí en silencio. Bueno, a mí me gustaría decir que los pacientes preferimos desde la plataforma decir corresponsabilidad, ¿no? Porque ahí participamos todos. La parte de empoderamiento parece que ponemos el foco en el paciente, que no tenemos una tecla donde realmente nos empoderamos, es un proceso, estar enfermo y encima de una enfermedad crónica, tanto es un proceso familiar, es un proceso personal y es adaptarnos todos y también cada paciente tiene su recorrido, quiero decir, no todos los pacientes van a empoderarse completamente ni se van a corresponsabilizar completamente. La soledad va a condicionar muchísimo la situación de los pacientes en un futuro. Nosotros lo que pedimos es una estrategia de cronicidad clara, los cambios demográficos, el mayor tiempo de vida pero de menor calidad o más compleja por las pluripatologías que vamos adquiriendo, requieren de una transformación que tenía que haber pasado. Quiero decir, lo bueno que hubiese sido en esta crisis sanitaria tener segmentado a aquellas personas que más vulnerables, que supiésemos qué necesidades podían tener en una situación de crisis
Y, por supuesto, la atención primaria y comunitaria es el eje por la que nosotros podemos atender necesidades locales, necesidades cercanas a las necesidades de las personas. Nosotros estamos preocupados en este momento por esa parte de personas que están recién diagnosticadas y que el apoyo ahora mismo pues, se convierte en algo pues, más complicado. También porque el parón de la atención primaria o que esté dedicado a otra cosa hace que se ralenticen todos los diagnósticos precoces. Es decir, todo proceso de diagnóstico empieza en la atención primaria y si no ponemos el foco en esto vamos a tener a medio plazo o corto plazo una situación dramática para los pacientes y para el sistema, ¿no? Porque estamos haciendo una bola en este momento. O logramos hacer procesos de cambio paralelos, quiero decir, hay que gestionar la COVID y hay que transformar el sistema, porque lo que vaya a quedar después de la COVID es otra, yo creo que vamos a estar en otra situación. Tenemos a los pacientes que se incorporen, los agudos, los que están agudos, los que se incorporen al sistema, nuevos crónicos, los crónicos que ya había, y también los COVID de larga duración. Quiero decir, en este momento el reto es enorme y no se puede hacer con los mismos modelos de asistencia que tenemos en este momento. Ya no solo de recursos, sino del modelo en sí. O lo transformamos o por mucho, aunque lo pongo entre comillas, mucho que se invierta, será complicado sacar resultados en salud pues que al final acompañen a la ciudadanía y sobre todo a la más vulnerable. Y también para los profesionales, es que para los profesionales también es complicado trabajar en esta situación, sabiendo el reto que hay, conociendo a sus pacientes, ¿no? Claro, porque lo que subyace detrás es qué problemas se está provocando esta situación ahora mismo, tanto en médicos como en pacientes, como en farmacéuticos. La situación que tenemos, ¿qué problemas está generando? ¿Voy yo, Bastuana? ¿Voy yo? Venga. Sí. Bueno, yo creo que parte la ha vislumbrado hace un segundito, ¿no? Yo creo que la situación de la atención primaria ahora es al límite, la sobrecarga asistencial es enorme, enorme. Es difícil de contarlo porque parece como una retahíla que ya tenemos puesta, ¿no? Pero estamos trabajando entre un 30 y un 40% más de pacientes al día. Los estamos viendo además de una manera que a mucha población no le gusta, porque hay un porcentaje muy alto de actividad no presencial, que tiene que ver con temas de seguridad, ¿no? De los circuitos de seguridad, de separar a los pacientes. Al fin y al cabo estamos en un centro sanitario y debemos diferenciar muy bien a aquellos pacientes que pueden tener un cuadro de COVID de aquellos pacientes que no lo tienen, ¿no? Y además a los centros sanitarios en principio van enfermos, ¿no? Pues tenemos una situación de sobrecarga asistencial tremenda. Tenemos una situación, que Karina ya lo ha adelantado, de actividades que estamos dejando de hacer, que fueron muy notables en la primera oleada, pero que siguen estando aquí porque esta sobrecarga asistencial no nos está dejando dar respuesta, ¿no? Tercero, hay elementos graves de seguridad del paciente. O sea, viendo 50 pacientes, aunque yo de los 50, 30 los haga telefónicos y 15 los haga presenciales, es una sobrecarga asistencial tal que está facilitando enormemente la aparición de riesgos para la salud para los pacientes. Problemas de seguridad muy importantes, ¿no? E incluso algunas normas que establece el Ministerio, como recientemente la norma del 29 de septiembre de teletrabajo para las administraciones públicas, pero también de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, va a permitir la contratación de profesionales sin competencias, sin titulación específica para atender esto. Esto es un elemento, no solo ya es un ataque a la especialidad de cada uno de nosotros, sino es un elemento enorme trascendencia para la seguridad de los pacientes, porque va a atender profesionales que no están capacitados para atenderlo, ¿no? Y esto, digamos, el Estado lo hace norma, lo cual ya es un elemento extraordinariamente grave. Y a todo esto se añade una situación que me atrevo a compartir con vosotros como de daño moral, ¿no? Porque nosotros tenemos un enorme malestar profesional porque percibimos que no estamos haciendo bien las cosas. No por falta de competencia, sino porque la estructura no te permite hacer bien las cosas, ¿no? Y la estructura no parece que vaya a cambiar, ¿no? Por eso esa cosa que decía al principio, estamos en un momento crítico de necesidad de transformación. Karina lo decía muy bien. Este modelo de atención que tenemos actual, que es de los años 80, no da respuesta a las necesidades de los pacientes del siglo XXI. Y si no hacemos esta transformación ahora, de verdad que habremos condenado probablemente al Sistema Nacional de Salud a un sistema de beneficencia, porque fundamentalmente la clase media nos va a abandonar, como estamos viendo que está ocurriendo en algunas situaciones, y se va a ir a entidades privadas, a seguros, etcétera, y el Sistema Nacional de Salud va a quedar como un sistema de beneficencia, ¿no? Por tanto, todo esto es como una tormenta perfecta, ¿no? Situación de sobrecarga asistencial, problemas de seguridad, inasistencia de algunos problemas, enormes listas de espera derivadas de la primera fase y esta situación de daño moral, ¿no? A eso le añadimos una chispita, Karina,
de malestar de los pacientes que no entienden la situación que se está produciendo, ¿no? Y es que la situación exige un cambio y el cambio siempre genera resistencias, ¿no? Entonces necesitamos también, digamos, la complicidad de los pacientes para producir este cambio, ¿no? No sé si lo veis así o no, Ana. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. ¿Cuál es nuestra visión, Karina, Luis, Salvador? A ver, nuestra visión es que esta situación ha sido y es tan crítica que en realidad ha dejado ver pues las limitaciones que ya estábamos viendo que tenía nuestro sistema, que decimos que es uno de los sistemas nacionales de salud, pues seguramente más completos, pero que en esa afirmación pues a veces también nos hemos puesto la venda para avanzar. Hace ya tiempo que las costuras de la asistencia estaban muy tensas y esto las ha roto. Lo que ha pasado es que se han roto esas costuras del sistema y ha puesto sobre la mesa que claramente había una serie de problemas que hoy más que nunca hay que afrontar, y estoy de acuerdo con vosotros que es el momento de las reformas. Y tenemos además en este momento la oportunidad histórica de poder construir el Sistema Nacional de Salud que de verdad da respuesta a las soluciones de salud o a los problemas de salud que tienen los pacientes del siglo XXI. Porque mira, yo veo como 4 problemas que se han quedado muy de relieve en esta pandemia. La primera es que tenemos una asistencia muy orientada al tratamiento agudo. Entonces, es verdad que, bueno, yo creo que la salud pública y la dotación de recursos de todo tipo a la atención primaria, que a mí, pues, yo creo que es pues, la gran olvidada en muchas ocasiones de la política sanitaria, ni la salud pública ni la atención primaria ha tenido en la agenda política de los últimos años el lugar que le correspondía. Y lo tiene que tener, porque debemos, en general, como sociedad, tenemos que tener más recursos destinados a programas de prevención, a programas de educación para la salud, a dotar de recursos de todo tipo, profesionales e instrumentales, etcétera, a la atención primaria. Y además es necesario, yo creo, que integremos en toda esa asistencia por redes, como es, por ejemplo, por la red de farmacias a la que conocemos bien. Entonces, el primer problema que yo creo que se ha quedado de manifiesto es este, ¿no? Una asistencia demasiado orientada al tratamiento agudo y, pues, seguramente en la agenda política ha estado con mucha... Pues yo creo que con mucha contundencia los recursos destinados siempre a la parte más asistencial y no tanto a la parte de prevención y a la atención primaria. Incluso, fíjate, pues las redes de vigilancia epidemiológica, etcétera, que son muy importantes, por supuesto no incluyen a la farmacia, podían incluir también pues, a otros actores, como pueden ser los ayuntamientos, las entidades locales. O sea, tenemos que romper las barreras y trabajar de otra manera. Esa sería como la primera. La segunda, pues es que tenemos una asistencia muy fragmentada. Cada uno trabajamos en nuestros compartimentos estancos. Cuando tú vas a otro país o lo cuentas, se quedan sorprendidos, pero es que los farmacéuticos, por ejemplo, pues no podemos compartir la información de una manera fluida, protocolizada, integrada con el equipo de primaria, médicos, enfermeros, etcétera. Ni podemos compartir en general, ¿no? Y de una manera formal la información sobre nuestros pacientes, la información sobre algo tan interesante y tan importante como el suministro de medicamentos. Nosotros no podemos acceder a la historia clínica del paciente, pero es que todos los profesionales de atención primaria tampoco pueden acceder a la historia farmacoterapéutica de lo que toma el paciente en el ámbito público, en el ámbito privado. Es decir, trabajamos fragmentados en compartimentos estancos y así, pues claramente no se puede avanzar. Luego tenemos también un corporativismo, y permitidme que lo ponga también sobre la mesa, a veces demasiado exacerbado, ¿no? Y esto pues dificulta también la toma de decisiones que se tiene que hacer en determinados momentos como ahora. Ahora es un momento extraordinario donde se tiene que tomar decisiones extraordinarias, pero yo creo que se pueden tomar, y estoy de acuerdo con Salvador, sin necesidad de lesionar ni la seguridad del paciente, ni se tiene que lesionar ningún derecho del paciente ni de ningún profesional. Es la hora de arrimar el hombro, de trabajar todos juntos, de dar lo que cada uno mejor puede hacer, de poner sobre la mesa todo y de trabajar juntos. Y luego el cuarto punto, y ya no me extiendo más, es también, en mi opinión, el excesivo peso político en las decisiones sanitarias. Porque mira, nosotros como farmacéuticos, no sé si lo sabéis, Karina, Luis, Salvador, pusimos desde el Consejo General, desde el inicio de la pandemia, pusimos sobre la mesa, escribimos al Ministerio de Sanidad para que nos incluyeran sus protocolos de crisis, porque ya sabíamos que la farmacia iba a ser un establecimiento sanitario esencial y iba a estar abierto 24 horas por 7, ¿no? Y sabíamos que muchas cosas nos iban a llegar y queríamos participar de esas soluciones y poner sobre la mesa nuestras
nuestra experiencia en el tratamiento y en la asistencia farmacoterapéutica. Bueno, le escribimos al ministro de Sanidad y, por supuesto, pues a todas las comunidades autónomas, a las consejerías, y pusimos sobre la mesa diferentes soluciones de protocolos de atención farmacéutica domiciliaria para las personas que no podían desplazarse a los centros de salud. Protocolos de colaboración con los servicios de farmacia hospitalaria para la dispensación de tratamientos hospitalarios. Protocolos también de cambios en la receta electrónica para la renovación de los tratamientos y renovación telemática de visados. Que pudiéramos trabajar con los pacientes y con primaria en protocolos para seguimiento de crónico y que no se viera afectada la adherencia. Todo eso lo pusimos sobre la mesa y dijimos, es un momento en el que todo esto va a salir, tarde o temprano, o sea, es que esto va a salir. Bueno, entonces, todas estas cosas, al final, en algunas comunidades autónomas se han puesto en marcha, en otras no. Y esto, pues al final, nos encontramos que en pleno siglo XXI el código postal sigue importando. Y eso no es un sistema nacional de salud moderno con la cobertura y la equidad que queremos, ¿no? Entonces, a veces, pues nosotros también vemos que las decisiones políticas y nuestro sistema descentralizado, que por ser descentralizado no tenía que ser con falta de equidad, pues vemos que esto está ocurriendo y hay pacientes en algunas comunidades autónomas pues que en la pandemia pues han recibido una serie de servicios y otros no. Y esto lo digo yo desde la perspectiva de la parte de farmacia, pero estoy segura que Karina pues lo puede contar pues en primera persona mucho más, ¿no? Así que yo creo que sí, que efectivamente necesitamos trabajar de otra manera y lo que ha pasado en esta pandemia es que los problemas y los retos, vamos a llamarlo como retos en vez de problemas, que ya teníamos como Sistema Nacional de Salud, de estar muy fragmentado, trabajar de forma poco coordinada y sobre todo de una asistencia muy orientada al tratamiento agudo, pues yo creo que esto se ha quedado lógicamente pues de manifiesto, ¿no? Esa es mi visión. Karina. Ahí hay materia, Luis, hay materia, ¿eh? Además que Luis dice, Karina, digo, ¿por dónde empiezo? Karina, venga. Es difícil, son muchas cosas, es verdad. Bueno, yo lo que quiero enfatizar es que los pacientes crónicos y nosotros lo que veníamos reclamando era esa continuidad asistencial, ¿no? Entre los diferentes niveles que nos asisten, pues tuviera una coordinación y una comunicación para que el trabajo no lo tuviese que hacer el familiar y el paciente y no se perdiese información en medio. Nosotros también echamos en falta ese trato multidisciplinar en los hospitales, quiero decir, yo si tengo 5 especialistas, voy a la unidad del dolor, voy a endocrino, voy a mi digestivo, voy al reuma, quiero decir, no os podéis imaginar lo que supone para un paciente complejo con pluripatologías, que son la máxima, en este momento, pues que tengamos todavía sistemas anticuados. Y yo creo que una de las cosas que se aprendió durante la COVID fue una reorganización, ¿no? Una parte de cómo el sistema, porque lo que nosotros tenemos un sistema nacional de salud muy bueno, pero lo mejor que tenemos son los profesionales, porque en este momento lo han demostrado, y lo han demostrado en esta crisis y en las anteriores. Si se les deja y si las soluciones también vienen de abajo arriba, podemos crear espacios multidisciplinares que atiendan mejor. Estamos viendo que los COVID de larga duración van a necesitar esa parte multidisciplinar y eso lo tenemos claro para poder atenderle, pero seguimos sin tener claro que la cronicidad se atiende de manera multidisciplinar y que después está la coordinación. En cuanto a la historia clínica, nosotros pensamos que hay todavía un avance que dar en todos los sistemas de información. No sé, yo voy a mi atención primaria y a lo mejor mi médica se tiene que estar un cuarto de hora esperando a ver si le bajan los... No sé si Salvador comparte esto conmigo, pero que sepáis que según la comunidad autónoma en la que estemos, la historia clínica está más avanzada o no de manera integrada. Si yo estoy en 3 hospitales, pues integrar toda la historia clínica, eso es lo que nos da seguridad. Porque lo que no vale es tener la rotación que tenemos en primaria, quiero decir, de profesionales, que veo un día uno, otro día otro, y encima si la historia clínica no está actualizada, todo depende del paciente, del cuidador, y a veces nosotros no es que tengamos un problema mental ni nada, sino es que la propia enfermedad agota, nos condiciona también, tenemos la tendencia a decir, ¿cómo está? Y los que estamos enfermos decimos, bien, bien, o sea, cuesta sacar, necesitamos un tiempo para sacar realmente en qué situación personal está esa persona, si ha perdido el trabajo, si tiene falta de adherencia, si tiene una situación delicada en casa, todo eso es importante, porque la cronicidad no se refiere solo a los mayores, que también, sino desde los niños hasta los mayores, quiere decir, tenemos diferentes niveles de preocupación y esa coordinación tiene que ir también a los sanitarios. Salvador, yo creo que estuvimos en una jornada a principio de año hablando de la atención comunitaria, y en esa atención comunitaria, esa coordinación con trabajo social, que forma parte de la continuidad asistencial. Y eso es lo que da información a los municipios y a las alcaldías para tomar medidas. En esta pandemia que hemos tenido en este momento, sabían qué mayores teníamos, pero no sabían los crónicos que tenían y esa población que podía necesitar de medicación y demás, ¿no? Nosotros en el estudio que hicimos del plan de lo que ha pasado en la primera ola de la COVID,
lo que vimos que el 80% de los pacientes tuvieron problemas de acceso a su medicación. Eso es mucho. Quiero decir, problemas administrativos también es verdad que de un momento a otro, pues a lo mejor no están actualizadas, más administrativos que de otra forma, ¿no? Pero tampoco ha habido coordinación en esta parte de atender los problemas de llevar la medicación a casa, sobre todo en el ámbito hospitalario, de no entrar en núcleos que sean más sensibles al contagio, y tampoco ha habido una solución pues coordinada en este sentido, y nosotros hemos hecho también lo que hemos podido por nuestra parte, ¿no? Yo creo que todo esto que se ha aprendido en la primera oleada, no estoy tan segura que en la segunda se haya aprendido y que hayamos sacado aquellas necesidades concretas que teníamos los crónicos. Y por otro lado estaba todo el tema de atención psicológica, que ha condicionado mucho también la salud y está condicionando mucho la incertidumbre. La gente tiene más dolor, se mueve menos, y esa incertidumbre psicológica en el sentido que la percepción de nuestra salud es importante. Tú saber que a lo mejor está más enferma de lo que piensa, o sea, la percepción que tiene uno a uno de uno mismo, en nuestro estudio salía que ha empeorado 40 puntos la percepción de su estado de salud. Y esto condiciona los resultados en salud a la larga, y esto requiere también de una atención de nuestros médicos, de nuestros profesionales sanitarios, de nuestra enfermera, que entienda que la situación del crónico en este momento ha cambiado de base, quiero decir. Y cuando decías que nosotros tenemos que entender y flexibilizar y todo, yo creo que los pacientes crónicos que llevamos mucho tiempo en el sistema, tenemos un cariño a nuestros médicos y sabemos que es una decisión compartida, sabemos en qué situación ha estado. Por eso 22% de nuestros pacientes no fueron a molestar a su médico, entre comillas, porque sabía que estaba en otra cosa, y a lo mejor la gente que más lo necesitaba fue la que menos que ha asistido al sistema. Y esto también hay que contemplar. Nosotros hemos sido, yo creo que valientes en muchos casos, gente que son héroes en este momento en silencio, como los cuidadores, que han estado ahí, y mucha gente que se ha echado a un lado para atender la prioridad de la COVID-19 y tampoco sale en ningún sitio.